Damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Arana, analista económico. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por contactarme. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los últimos datos que se han dado a conocer sobre la inflación. La inflación que se ascendió a 1,17%. Por favor, explíquenos en términos sencillos, diríamos así, para que entendamos qué pasa con la inflación. ¿Se ha incrementado en el país? Básicamente, la inflación ha seguido la tendencia de los dos últimos años. El aumento del 1,17 es muy similar al que había al acumulado de los 12 meses previos. Así que no es una cifra para nada elevada ni algo que deba preocuparnos. Y aunque el IPC tuvo un aumento un poco mayor al promedio mensual en el mes de diciembre, esto era de esperarse, puesto que hay que recordar que durante diciembre no solo eh, se recibió el doble aguinaldo, sino que hubo también la entrega del bono hambre y por lo tanto había mayor circulante en la economía, lo cual hace que sea natural que haya habido un mayor consumo durante ese periodo. Pero la inflación está en niveles totalmente razonables y bajos, diría yo. Ujú. Ahora, ¿cómo califica usted la calidad de los ingresos de la población en general en Bolivia actualmente, teniendo en cuenta lo que estamos pasando, que es la crisis económica, pero también la crisis por la pandemia? Bueno, primero que nada que gran parte de los agentes económicos en Bolivia están en el sector informal. Entonces, los ingresos, por un lado, son totalmente inestables eh, y, eh, y existe, sobre todo en el ambiente, una preocupación por los ingresos futuros, ¿no? Es muy importante en la economía las expectativas que se tienen sobre los ingresos futuros porque nuestro nivel de consumo depende de cuáles son esas expectativas. Si nuestras expectativas no son positivas, restringiremos el nivel de consumo. A nivel personal, las empresas disminuirán también las inversiones que están ejecutando y las que están planificando. Y las expectativas son de mucha inestabilidad. Ujú. Claro, cuando hay incertidumbre, la gente gasta menos, tiene temor de gastar, como diríamos, ¿no? Existe temor y es un temor razonable. Se han visto cientos de miles de fuentes de trabajo que han cesado. Hay muchas industrias que han cerrado sus puertas, muchas otras, la gran mayoría lo que han visto es disminuir su nivel de actividad. Entonces, es razonable ese temor eh, y, y no es algo que vaya a pasar en el corto plazo, va a tomar un buen tiempo que se vea que existe un nivel de actividad un poco más alto para que ese temor se vaya disipando. Ingeniero, antes de la pandemia se hablaba de que en Bolivia había desaceleración y hoy estamos viviendo este fenómeno u otro tipo de situación. ¿Qué realmente describe este momento de la economía? No, desaceleración no hay, lo que hay es una recesión. Ha habido una contracción del PIB que ha sido la más alta en la historia de Bolivia, así de claro. Entonces, decir una desaceleración es minimizar el problema. Estamos en medio de una grave recesión económica, que es la misma que están sufriendo gran parte del mundo. De hecho, podemos decir que no hemos estado tan mal como algunos vecinos, como el caso de Argentina, pero la recesión es importante, es grave, y aunque han habido algunos sectores que por su naturaleza y el tipo de actividad no se han visto tan afectados como el sector agrícola, pero en general la economía está en una situación de terapia intensiva, digamos. ¿Y las medidas que se han visto aprobadas por el gobierno son suficientes, son estructurales? ¿Cómo ve usted si realmente de alguna manera va a mejorar la situación económica con estas medidas? Las medidas en general no solo no son suficientes, sino que están encaminadas para
hacer más difícil todavía esta recuperación económica, porque generar trabas y generar mayor incertidumbre a las exportaciones, por ejemplo, de la agroindustria, no va a ser nunca el camino correcto, ¿no? Eso es algo que no beneficia a la economía. Medidas como el diferimiento de pagos en el sistema financiero, aunque suene muy bien, tampoco es una medida acertada porque quita liquidez a un sistema financiero que tiene que ser el encargado de promover mayores créditos para ayudar a aquellos sectores que todavía pueden salir a flote. Y con esta medida lo único que se hace es disminuir esa liquidez, hacer que cada nueva operación de crédito se evalúe mucho más, que sean más duros y estrictos en la otorgación, y por lo tanto la reactivación que tanto se espera se puede dilatar aún más. Bueno, es importante lo que usted decía, medidas que incluso frenan la exportación. Hemos visto el caso de los productores de soya que se han visto en este conflicto debido a la demanda específicamente del sector avícola, que se siente desatendido en ese sentido por el sector soyero, pero también el gobierno ha amenazado con levantar o suspender los cupos de exportación. Esto sería una medida muy grave. Sería una medida grave y sobre todo que contraria a los intereses de todos los bolivianos. Este no es un tema de afectar a un sector, beneficiar a otro sector. Aquí tenemos que pensar en todos los bolivianos y no hay mejor medida que dejar que los precios sean alcanzados a través de la libre negociación entre los privados. La verdad es que estamos en un contexto donde este país necesita desesperadamente de divisas, necesitamos recursos, moneda extranjera, y eso solo se logra a través de la exportación, cosa que la industria soyera y otra parte de la agroindustria puede lograr. Si algún sector se siente afectado porque podrían subir sus costos de producción, bueno, ese sector tendrá que ser más eficiente en la producción. Recordemos que el sector avícola, que es el que está, y no es todo el sector avícola, es el sector avícola del interior, especialmente Cochabamba, que está reclamando por los costos de la harina de soya. Recordemos que este producto no representa más del 30% del alimento balanceado y no más del 20% de sus costos. Y también es bueno recordar a la población en general que casi todos los años uno escucha la queja del sector avícola de que hay demasiada producción de pollo, que los precios están tan bajos, que tienen que sacrificarlo, ¿no? Entonces, cuando se generan estos precios artificialmente bajos en una industria o en la otra, lo que se genera estas distorsiones hace que artificialmente un sector como por ejemplo en este caso el avícola sea atractivo cuando no lo es, cuando no tiene competencia, y por lo tanto hay sobreproducción y a la larga también hay un reclamo por esa sobreproducción. Si sus costos, si sus precios que alcanzan de venta son muy bajos porque hay una sobreproducción, no es justo castigar a otro sector exigiéndole abaratar sus costos. Ahora, ingeniero, usted decía que no estamos viviendo una desaceleración, sino más bien algo más grave, una recesión de la economía en Bolivia. ¿Usted cree que si las cosas continúan así, va a ser necesario modificar el tipo de cambio? Siempre fue necesario. Estamos con una moneda sobrevalorada. Y hace mucho tiempo que era necesario que se ajuste el tipo de cambio. Sin embargo, pero no lo veo factible por un tema político. El gobierno está decidido a no hacerlo. Entonces, creo que eso está fuera de por lo menos el marco en el mediano corto plazo. No va a ocurrir. El gobierno ha sido muy claro en que no está dispuesto a hacer esa devaluación, así que por el momento creo que está fuera de la discusión, aunque sería necesario. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Arana, analista económico. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.
Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.